En las sombras de la historia criminal hay casos que resuenan con un eco de misterio que nunca se disipa. Hoy, en Rostros del Misterio, nos adentramos en el laberinto de incógnitas que rodea uno de los crímenes más desconcertantes y debatidos de la era moderna. Prepárate para explorar el caso de JonBenét Ramsey, un enigma envuelto en el silencio de una fría mañana navideña que ha desafiado a detectives y ha cautivado al mundo entero. Sumérgete en el abismo de este misterio sin resolver. Os habla Rostros del Misterio. La noche envuelve la ciudad de Boulder, Colorado, con su manto invernal, pero una casa en particular irradia una luz cálida y acogedora. Dentro, la familia Ramsey se congrega en el corazón de su hogar, rodeada de los destellos y colores de la Navidad. Risas y melodías festivas flotan en el aire, mientras los adornos centelleantes y el aroma a pino fresco prometen una noche de alegría y celebración familiar. En cada rincón, los recuerdos de la temporada cobran vida, presagiando una Navidad que debería haber sido inolvidable por su felicidad, no por la tragedia que estaba por ocurrir. Horas antes, en un desfile en el resplandor del escenario, bajo la mirada atenta de la audiencia, una pequeña figura se destaca con una presencia que desafía su corta edad. JonBenét Ramsey, con solo 6 años, captura la atención de todos mientras desfila con gracia y confianza. Su sonrisa es radiante, su carisma innegable. Los destellos de su vestido de concurso reflejan las luces brillantes, y cada movimiento es un testimonio de su talento y encanto natural. En este momento, JonBenét no es solo una niña en un concurso de belleza, es la personificación de la inocencia y la alegría, dejando una impresión duradera en el corazón de quienes la contemplan. La noche de Navidad se desvanece lentamente, y la familia Ramsey regresa a su hogar, envuelta en la satisfacción de una velada festiva compartida. Son las 12 de la noche cuando cruzan el umbral de su residencia, aún iluminada por las luces que adornan su fachada. La alegría de la cena navideña aún resuena en sus voces, ignorantes del oscuro giro que sus vidas están a punto de tomar. Un capítulo que cambiará su historia para siempre. La pequeña JonBenét es acompañada a su habitación, donde los sueños de la Navidad deberían esperarla. Patsy y Burke, su hermano, se conceden unos momentos más de vigilia, ajeno a la tragedia que se cierne sobre ellos. Mientras JonBenét se sumerge en el abrazo del sueño, la casa se queda en una calma engañosa, una quietud que presagia el amanecer de un misterio que pronto envolverá a todos en un velo de desesperación y desconcierto. La mañana siguiente la luz del amanecer se filtra a través de las ventanas, bañando la casa Ramsey con una suave claridad. Patsy, la madre de JonBenét, se despierta en la quietud de la mañana, esperando comenzar otro día festivo. Pero algo rompe la serenidad, la cama de JonBenét está vacía. Con el corazón latiendo cada vez más rápido, Patsy recorre la casa, llamando el nombre de su hija con una voz que revela una mezcla de confusión y temor. Cada habitación vacía, cada rincón silencioso, aumenta su ansiedad. La ausencia de JonBenét es palpable, y la preocupación de una madre se convierte en pánico mientras la realidad de la situación comienza a asentarse. Patsy, con el corazón palpitante y la mente en un torbellino de temor, desciende las escaleras, solo para que sus ojos se posen en un pedazo de papel que cambiará el curso de su vida para siempre. Una nota de rescate, escrita con una exigencia escalofriante de $118,000, yace en la escalera. Su mensaje es claro y aterrador: JonBenét ha sido secuestrada.
Con manos temblorosas y una voz que apenas puede sostenerse, Patsy agarra el teléfono y marca el 911. La llamada es un grito de ayuda que resuena en la tranquilidad de la mañana, un llamado que movilizará a la policía y que marcará el inicio de una de las investigaciones más infames y desconcertantes en la historia del crimen verdadero. El silencio es roto en el sótano por un grito ahogador. John Ramsey, con el corazón palpitante, descubre lo impensable, el cuerpo inerte de su hija JonBenét. La escena es desgarradora. La pequeña yace en el frío suelo de una habitación oscura y polvorienta, un lugar que rara vez veía actividad. La cinta adhesiva cubre su boca, y una cuerda enredada alrededor de su cuello cuenta la historia de un final trágico. La luz tenue apenas revela la magnitud del horror. JonBenét ha sido brutalmente atacada, su cráneo fracturado por un golpe contundente, su vida apagada por el acto cruel de un estrangulamiento. La familia Ramsey, una vez llena de alegría y festividad, ahora se enfrenta a la más oscura de las realidades. La noticia del hallazgo se propaga como un incendio forestal. Los servicios de emergencia, con sirenas estridentes, convergen en la casa Ramsey. Los oficiales de policía trabajan frenéticamente para preservar la escena, mientras los paramédicos, con rostros sombríos, confirman lo inevitable. Fuera, la comunidad de Boulder se congrega, susurrando teorías y especulaciones. Los medios de comunicación, con cámaras y micrófonos en mano, buscan capturar cada momento, cada emoción. La tragedia de JonBenét Ramsey se convierte en un espectáculo público. La tragedia de la pérdida se mezcla con la urgencia de buscar justicia para la niña que, en sus 6 años de vida, dejó una huella imborrable. La autopsia de JonBenét Ramsey arroja luz sobre las circunstancias trágicas de su muerte. Los forenses descubren una fractura de cráneo, resultado de un golpe contundente en la cabeza que sugiere una violencia inusitada. Además, la evidencia de asfixia por estrangulamiento confirma la naturaleza homicida del acto. El informe forense también revela un detalle aún más perturbador: JonBenét había sido agredida sexualmente. Este hallazgo añade una capa de crueldad al ya desgarrador caso y plantea nuevas preguntas sobre el perpetrador y sus motivaciones. La comunidad de Boulder y el país entero se estremecen ante la revelación de estos hechos. La inocencia perdida de JonBenét y la brutalidad de su asesinato se convierten en un llamado a la justicia que resuena en cada rincón de la sociedad. La investigación del caso JonBenét Ramsey entra en una fase crítica cuando los expertos forenses comienzan a analizar la escena del crimen. En medio del caos emocional y la confusión, se descubre evidencia que podría ser clave para desentrañar el misterio: rastros de ADN desconocido. Los investigadores encuentran muestras de ADN que no coinciden con ningún miembro de la familia Ramsey, lo que sugiere la presencia de un intruso en la casa la noche del asesinato. Además, se identifican posibles huellas dactilares y marcas de zapatos que no pertenecen a los residentes, añadiendo peso a la teoría del intruso. Estos hallazgos forenses abren nuevas líneas de investigación y alimentan la especulación pública sobre quién podría haber cometido este crimen atroz. La búsqueda de respuestas se intensifica a medida que la policía trabaja para identificar al dueño de este ADN desconocido y entender cómo se relaciona con la muerte de JonBenét. La investigación del caso JonBenét Ramsey se adentra en un laberinto de sospechas y teorías.
La policía de Boulder se enfrenta a la ardua tarea de descartar o confirmar sospechosos, una lista que incluye a la propia familia Ramsey y a una serie de posibles intrusos. Cada persona que estuvo en contacto con la familia o que tuvo acceso a la casa se convierte en objeto de escrutinio. En un esfuerzo por encontrar coincidencias con el ADN desconocido hallado en la escena del crimen, los investigadores procesan casi 1,000 muestras de ADN. Este proceso meticuloso y exhaustivo busca la aguja en el pajar, un perfil genético que pueda conectar a un individuo con el asesinato de John Bennett. La tensión y la expectativa crecen a medida que la comunidad espera respuestas. La familia Ramsey, bajo el peso de la sospecha y el duelo, se encuentra en el ojo del huracán mediático y policial. La búsqueda de la verdad se convierte en una carrera contra el tiempo y la memoria colectiva, mientras el mundo observa y espera el desenlace de este trágico misterio. La complejidad del caso John Bennett Ramsey lleva a los investigadores y al público a considerar una variedad de teorías. Una de las más controvertidas es la posibilidad de que la muerte de John Bennett haya sido el resultado de un accidente doméstico seguido de un encubrimiento. Esta teoría sugiere que John Bennett pudo haber sufrido un accidente en casa, tal vez a manos de un miembro de la familia, y que el pánico y el miedo a las consecuencias llevaron a un intento desesperado de ocultar la verdad. La presencia de la nota de rescate, considerada por algunos como poco convincente, y la conducta de la familia Ramsey tras el descubrimiento del cuerpo, son puntos que alimentan esta línea de pensamiento. Los defensores de esta teoría argumentan que el encubrimiento podría explicar algunas de las inconsistencias y peculiaridades del caso, como la naturaleza de las lesiones de John Bennett y la respuesta inicial de la familia al incidente. Sin embargo, esta teoría enfrenta críticas y es solo una de las muchas que los investigadores deben considerar. La búsqueda de la verdad detrás del asesinato de John Bennett Ramsey sigue siendo un camino lleno de conjeturas y misterios sin resolver. El caso de John Bennett Ramsey está plagado de teorías de conspiración que intentan explicar los eventos de esa fatídica noche. Una de las más persistentes es la teoría del intruso, que sostiene que alguien ajeno a la familia Ramsey entró en la casa y cometió el crimen. Los defensores de esta teoría apuntan al ADN desconocido encontrado en la escena y a las huellas de un posible intruso como evidencia clave. Por otro lado, la posible implicación de la familia Ramsey también ha sido objeto de especulación intensa. Algunos creen que la familia, y en particular los padres, Patsy y John, podrían haber estado involucrados en la muerte de John Bennett, ya sea directamente o a través de un encubrimiento posterior al hecho. Estas teorías han alimentado debates y discusiones durante años, con cada nueva pieza de evidencia o testimonio siendo examinada minuciosamente por expertos y aficionados al true crime por igual. La falta de una resolución definitiva solo ha intensificado el misterio y la fascinación por este caso, convirtiéndolo en uno de los crímenes sin resolver más notorios de la historia moderna. Entre las múltiples teorías que rodean el caso de John Bennett Ramsey, dos han capturado particularmente la atención del público. La teoría de Burke Ramsey sugiere que el hermano de John Bennett, que tenía 9 años en el momento del crimen, podría haber estado involucrado accidentalmente en su muerte. Esta teoría postula que un incidente entre hermanos podría haber escalado trágicamente, llevando a un encubrimiento por parte de los padres para proteger a Burke. Por otro lado, la teoría del falso confesor se centra en individuos que han admitido ser responsables del crimen, a pesar de la falta de evidencia que respalde sus afirmaciones.
Estos confesores han complicado la investigación, desviando la atención y recursos y añadiendo más incertidumbre al ya complejo caso. Ambas teorías han sido objeto de debate y análisis, y aunque no han sido concluyentes, continúan siendo parte de la conversación en torno a este misterioso y trágico caso. La verdad detrás de la muerte de JonBenét Ramsey sigue siendo un enigma que muchos esperan resolver algún día. La investigación del caso de JonBenét Ramsey se apoyó en avances significativos en el campo de la ciencia forense. El análisis de ADN jugó un papel crucial, permitiendo a los investigadores examinar muestras biológicas con una precisión sin precedentes. La tecnología de ADN de la época permitió la identificación de perfiles genéticos a partir de cantidades minúsculas de material, lo que resultó esencial para analizar las pruebas recogidas en la escena del crimen. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, más de 750 muestras de referencia fueron actualizadas utilizando las últimas técnicas de secuenciación y análisis de ADN. Esto no solo mejoró la calidad de los perfiles genéticos existentes, sino que también aumentó las posibilidades de encontrar coincidencias con el ADN desconocido. El caso de JonBenét Ramsey no solo dejó una huella indeleble en la memoria colectiva, sino que también tuvo un impacto significativo en el ámbito legal y en los procedimientos policiales. La intensa atención mediática y la presión pública llevaron a un escrutinio más profundo de cómo se manejan las investigaciones de crímenes de alto perfil. Una de las implicaciones legales más notables fue el cuestionamiento de la integridad de la escena del crimen y la cadena de custodia de las pruebas. El acceso temprano de amigos y conocidos de la familia Ramsey a la casa, antes de que se estableciera completamente como una escena del crimen, planteó preocupaciones sobre la contaminación de las pruebas. Como resultado, se hicieron llamados para fortalecer los protocolos de preservación de la escena del crimen y garantizar que se mantenga la integridad de las pruebas desde el momento del descubrimiento hasta su análisis en el laboratorio. Además, el caso subrayó la necesidad de una comunicación clara y efectiva entre las agencias de aplicación de la ley y otros servicios de emergencia durante las investigaciones. Estos cambios y discusiones reflejan el deseo de aprender de los errores pasados y mejorar la eficacia de la justicia penal. El legado legal del caso JonBenét Ramsey es un recordatorio de que cada caso puede enseñarnos valiosas lecciones y llevar a reformas que beneficien a la sociedad en su conjunto. El impacto del caso en la sociedad ha sido multifacético. Ha generado un diálogo sobre la seguridad infantil, la ética en los concursos de belleza y la forma en que los medios de comunicación cubren los crímenes. Además, ha impulsado a las autoridades a mejorar las técnicas de investigación y a las comunidades a ser más vigilantes. La historia de JonBenét nos recuerda que detrás de cada caso sin resolver hay una vida que merece justicia y una familia que busca cierre. Su legado continúa inspirando esfuerzos para proteger a los más vulnerables y garantizar que la justicia prevalezca. Queridos espectadores de Rostros del Misterio, hemos recorrido juntos los oscuros pasillos del caso de JonBenét Ramsey, explorando cada teoría y cada pista en busca de respuestas. Aunque el misterio permanece, nuestra determinación por descubrir la verdad y honrar su memoria nunca flaquea. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los enigmas del crimen y el misterio. Hasta la próxima, mantengan viva la búsqueda de la verdad. Os habla Rostros del Misterio.